En el siglo XIV, los comerciantes de Brujas se reunían para sus negocios en un edificio propiedad de una familia noble llamada Van der Beers, cuyo escudo de armas eran 3 bolsas de piel. Por extensión, comenzó a llamarse bolsa en toda la región a los lugares donde se efectuaban las transacciones comerciales. Así, en los años siguientes nacieron en ciudades como Amberes y Gante varias bolsas, donde mercaderes de distintas nacionalidades cotizaban sus objetos de valor. Pero la primera, donde se pusieron acciones a la venta, fue la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que por ello se considera normalmente como la más antigua. Cuando en 1602 la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, primera sociedad anónima de la historia, comenzó a ofrecer participaciones en sus negocios para financiar su expansión comercial. De este modo, era posible captar grandes sumas de dinero a través de pequeñas inversiones de los ahorros de un gran número de personas, y a cambio de una participación, las acciones, en los resultados de este negocio. La Bolsa Mexicana de Valores es la principal bolsa de valores de México y la segunda más importante de Latinoamérica, que data de 1850, con negociación de compra y venta de acciones de empresas mineras, siendo hasta 1867 cuando se promulga la Ley Reglamentaria de Corretaje de Valores. En 3 de septiembre de 1895, la coincidencia de objetivos y vinculaciones entre miembros de los dos grupos llevó a buscar la fusión, conservando la denominación de Bolsa de México S.A. La sede se mantuvo en la calle de Plateros número 9. A principios de 1896 cotizaban en la Bolsa de México 3 emisoras públicas y 8 privadas. Figuraban entre estas últimas el Banco de México, Nacional de México, de Londres y el Internacional Hipotecario. Se aprobaron las escrituras y estatutos de la Bolsa de Valores de México S.A., de acuerdo con la concesión autorizada el 28 de agosto de 1933, la cual por primera vez incluyó a las bolsas de valores. La escritura constitutiva se inscribió el 5 de septiembre de 1933. En 1975 entró en vigor la Ley de Mercado de Valores, y la Bolsa de Valores de México cambió su denominación a Bolsa Mexicana de Valores e incorporó en su seno a las bolsas de Guadalajara y Monterrey. En 1998 se constituye la empresa de servicios corporativo mexicano del Mercado de Valores S.A.de.C.V. para la contratación, administración y control del personal de la bolsa y de las demás instituciones financieras del centro bursátil que se sumaron a este proceso. En 2001, Citigroup se convierte en la primera empresa extranjera en inscribirse a la Bolsa Mexicana de Valores, lo que abrió la puerta a nuevas empresas, sobre todo de Centro y Sudamérica. En el mismo año se incorporaron al mercado los certificados bursátiles como instrumentos de deuda y se reformó la Ley del Mercado de Valores, considerando la desmutualización de la Bolsa Mexicana de Valores. El 1 de enero del 2002 se constituye la empresa de servicios de integración financiera CIF, la cual opera el sistema de negociación de instrumentos del mercado de títulos de deuda. Para diciembre del 2011, la tendencia internacional y el entorno actual exigen nuevas iniciativas que fomenten una mayor responsabilidad social por parte de las empresas y los mercados de valores. Los índices de sustentabilidad permiten dar seguimiento al desempeño de compañías en temas de cuidado ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo. Estructura del mercado de valores. El mercado de valores es el conjunto de mecanismos que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios y aprobados por la Bolsa Mexicana de Valores. Como en todo mercado, existe un componente de oferta y otro de demanda. En este caso, la oferta está representada por títulos emitidos, en tanto que la demanda la constituyen los fondos disponibles para inversión procedentes de personas físicas o morales. El mercado de valores se clasifica principalmente de acuerdo con los siguientes criterios. En primer lugar, se divide en mercado primario y mercado secundario, dependiendo de si se trata de la emisión de valores por el emisor, mercado primario, o de la negociación entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación, mercado secundario. En segundo lugar, de acuerdo con el sistema a través del cual tiene lugar la negociación de los valores, el mercado se divide en mercado bursátil y mercado extra. El bursátil se refiere al mercado en el cual se negocian valores por medio de una bolsa de valores o de un sistema transaccional,
y el segundo se refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas transaccionales. En tercer lugar, de acuerdo con las personas autorizadas a invertir o comprar y vender valores, el mercado se divide en mercado principal y segundo mercado. En el primero participa el público en general y el segundo está restringido a inversionistas profesionales. Siendo así, que el mercado de valores es un mercado organizado de intermediarios que representan los intereses de particulares, sociedades mercantiles y del mismo Estado en el libre intercambio de valores, dentro de las reglas establecidas tanto como por este último, a través de diversas dependencias, como por los intermediarios que participan en el propio mercado. Hablemos de los instrumentos del mercado de valores, cuyo principal objetivo es la inversión para el financiamiento de los emisores. Las empresas emisoras en el mercado de capitales, como lo son las empresas privadas no financieras, las empresas privadas financieras y de sociedades de inversión, se valen principalmente de las acciones. Estas, a su vez, representan parte del capital social de una empresa, que son colocados a través de la Bolsa Mexicana de Valores al público inversionista. En cuanto al mercado de deuda, las emisoras utilizan las obligaciones, papel comercial, pagarés, BREMS, bonos IPAP, certificados bursátiles, donde los intermediarios son las casas de bolsa y son redituables al portador en una fecha determinada y los hay a corto plazo y también a largo plazo. Bajo el mismo mercado de deuda, el gobierno interviene utilizando instrumentos de inversión, como lo son los certificados de la tesorería, llamados también CETES, que pertenecen al gobierno federal, que otorga una determinada fecha para pagar una suma de dinero de parte del emisor. Si hablamos de gobierno estatal y municipal, se tratan de certificados bursátiles. Participantes del mercado de valores. En los mercados de valores participan los emisores de valores, los intermediarios de valores, que son los puestos de bolsa y las sociedades administradoras que ofrecen sus fondos de inversión, la bolsa de valores, los inversionistas, las calificadoras de valores, las entidades de custodia, el regulador del mercado de valores, los proveedores de precios. Emisores de valores. Son las empresas o fideicomisos que ofrecen emisiones de valores a la venta con el fin de captar ahorros del público inversionista para financiar sus inversiones u obtener capital de trabajo para su operación normal. Los emisores pueden ofrecer distintos tipos de emisiones. De renta fija. Son los valores emitidos por empresas e instituciones públicas que representan préstamos que éstas reciben por los inversionistas. No confiere derechos políticos, sino solo derechos económicos a percibir los intereses pactados y a recibir la totalidad o parte del capital invertido en una fecha dada. En este tipo de valores, los intereses se establecen, fijos desde el momento de la emisión y hasta su vencimiento, referenciados a determinados indicadores. Otros tipos de interés, ya sea LIBOR, Prime, etc. Índices bursátiles, DOW, IBEX, CAC, etc. Evolución de una determinada acción, bono, índice, etc. Cupones, importe de pagos periódicos de los intereses pactados, trimestral, mensual, anual, etc. Cero cupón, intereses se abonan al vencimiento junto con el principal. De renta variable. Se caracterizan por ser activos que representan la parte alícuota de un capital. Su rendimiento depende del volumen de beneficios que obtenga la sociedad o el fondo y de su política de distribución. Ejemplos, las acciones y las participaciones de los fondos de inversión. Sociedades administradoras de fondos de inversión. Son sociedades cuya función exclusiva consiste en administrar fondos de inversión. Cuentan con personas especializadas en el campo de las inversiones, gestión de carteras. Bolsas de valores. Son entidades que facilitan los medios para la compra y la venta de valores y ejercen funciones de autorización, fiscalización y regularización sobre los puestos y agentes de bolsa. Algunas de sus funciones son autorizar y suspender el funcionamiento de los puestos y agentes de bolsa, efectuar visitas y revisiones a distancia sobre los puestos de bolsa, establecer procedimientos y sistemas para facilitar la compra y venta de valores, velar por la objetividad y transparencia en la formación de los precios
y ofrecer al público información sobre los valores, sus emisiones y las operaciones de bolsa. Puestos de bolsa. Son entidades autorizadas por las bolsas de valores para realizar actividades de intermediación bursátil. Algunas de sus funciones: comprar y vender valores por cuenta de sus clientes, asesorar al inversionista en la compra y venta de valores en bolsa y la realiza en nombre de este, administrar carteras individuales de inversión. Los inversionistas son aquellas personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que cuentan con recursos para la adquisición de acciones, obligaciones u otros valores, y que a través de las casas de bolsa colocan sus recursos, compran y venden valores, con la finalidad de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus inversiones. Entidades de custodia. Entidades responsables de prestar el servicio a una entidad para el cuidado y conservación de valores, y el efectivo relacionado con estos, así como el registro de su titularidad, con la obligación de devolver al titular valores del mismo emisor, de la misma especie y las mismas características de los que le fueron entregados para su custodia. Sociedades calificadoras de riesgo. Son entidades autorizadas por la SUGEVAL, Superintendencia General de Valores, para emitir calificaciones de riesgo de los valores. Las calificaciones de riesgo son unas opiniones técnicas y objetivas sobre la capacidad de pago de un emisor, expresadas mediante una escala de letras y números que se obtiene a partir de una metodología que debe ser inscrita ante la superintendencia. Proveedores de precios. Los proveedores de precios son sociedades anónimas autorizadas por la SUGEVAL, cuyo objeto principal es la prestación profesional de servicio de cálculo, determinación y suministro de precios de valorización para los instrumentos financieros. El regulador de mercado es la entidad responsable de la regulación y supervisión del mercado de valores y de velar por su buen funcionamiento. Su principal misión es la protección del inversionista por medio de la transparencia, la correcta formación de los precios y la difusión de información suficiente y oportuna. Algunas de las funciones que la ley reguladora del mercado de valores encomienda a la SUGEVAL son: emitir normativa, supervisar la oferta pública de los valores, utilizar los participantes y los productos del mercado de valores, supervisar el cumplimiento de la normativa, suspender o revocar la autorización y establecer las sanciones en el mercado de la LRMV, suministrar información al público para la toma de decisiones. Hoy en día, las sociedades establecen instituciones para su propio beneficio, llamadas bolsas de valores, a las cuales el público inversionista acude con el propósito de protegerse e incrementar su capital, lo que a su vez permite que dichos recursos sean utilizados por empresas y el gobierno para financiar sus proyectos a través de la emisión de acciones, obligaciones, papel comercial, etc., puestos a disposición para el público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores, generando empleos y riqueza. Por todo lo anterior, la Bolsa Mexicana de Valores es de vital importancia para la economía del país, ya que al haber una escasez o dificultades para acceder al crédito bancario, el sector privado, en donde encontramos grandes empresas como Telmex, Inbursa, Cemex, Condumex, entre otras, optan por cotizar en la bolsa y obtener mejores condiciones para su financiamiento. A partir de junio del 2006, entra una nueva ley de mercado de valores, donde se logra por una parte que los requerimientos antes exigidos en la antigua ley se vuelvan más flexibles y factibles para la pequeña y mediana empresa, y por otra parte se estimula y premia la transparencia y organización del negocio, permitiéndole acceder a un financiamiento antes restringido. No obstante, cabe mencionar que en la actualidad la Bolsa Mexicana de Valores todavía no alcanza un grado de confianza alto, debido entre otras cosas a que la supervisión por los organismos reguladores es deficiente, y que México sigue siendo un país con una economía deficiente y a la gran corrupción existente en la clase de poder. Finalmente, el tratar de lograr un crecimiento económico basándose en la política de apertura de fronteras, como es el neoliberalismo o la globalización, y en políticas monetarias como la inflación, la depreciación, las tasas de interés, la inversión extranjera indirecta o especulativa, entre otras. Y bueno, esto no es en sí una política nacionalista, basándose en un sector productivo fuerte
y no en una mejor distribución de la riqueza como lo hacen en los países desarrollados. Esto ha provocado que nuestro país siga siendo un país en vías de desarrollo, que siga siendo un país emergente, tercermundista y dependiente, es decir, pobre y mal administrado. Finalmente, el tratar de lograr un crecimiento económico basándose en la política de apertura de fronteras, tal como lo hacen en el sistema neoliberal o la globalización, y en políticas monetarias como inflación, depreciación, tasas de intereses, inversión extranjera indirecta o especulativa, entre otras, y no en una política nacionalista, basándose en un sector productivo fuerte y no en una mejor distribución de la riqueza como lo hacen en los países desarrollados, ha provocado que nuestro país siga siendo un país en vías de desarrollo, un país emergente, tercermundista y dependiente, es decir, pobre y mal alimentado.